doctores, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo soy el doctor Gabriel Bernini, profesor y coordinador de las turmas de especialidad de implantes para latinoamericanos aquí en FACOP. Y voy a empezar una clase para ustedes con un tema muy interesante, un tema que tiene muchas decisiones a se tomar. Y cuando hablamos de maxilas atróficas, poca condición, poca estructura de hueso. Gracias por la invitación para este segundo Congreso Internacional Online FACOP y espero que todos aprovechen muchísimo esta clase. Con poco tiempo, claro, pero es solo para ustedes saber un poquito más qué hacemos y interesar en este asunto que es muchísimo importante. ¿Está bien? Bien. El tema, como usted puede ver, decisiones clínicas entre regeneración ósea y anclaje estratégica para maxilas atróficas. ¿Está bien? Hablar un poquito de mí, no vamos a tener mucho tiempo, ¿está bien? Pero como ya dije, ahí están algunas informaciones desde 2012 con las turmas de especialidades en implantes y con latinoamericanos desde 2015. Entonces, un buen tiempo aquí en FACOP con muchas enseñanzas para ustedes. Empezar con una frase muy importante. Miren, el verdadero desafío no es colocar los implantes, es elegir la estrategia biológica y mecánica correcta para cada paciente. Desculpa. ¿Por qué yo digo eso, doctores? Porque siempre hablo en mis clases para mis alumnos de especialidad, en los congresos, la implantología no es una ciencia exacta. Entonces se puede cambiar. Por eso que depende, esta decisión es muy importante, depende de cada paciente, depende de cada caso. Tenemos que evaluar, tenemos que planificar para saber cuál es la mejor opción para cada paciente, para cada caso que tenemos. Como consideraciones iniciales, ¿qué tenemos que evaluar? ¿Qué pasa ahora, hoy, en estos días cada vez más? Un aumento del número de pacientes con atrofias severas. Entonces, es una procura muy grande, cada vez más, por alumnos que no tienen esta seguridad para hacer en su clínica estes casos de una atrofia ósea muy severa. Entonces, el objetivo que yo siempre digo es poder transmitir un poco para que ustedes puedan poder tener un poco más de seguridad cuando estuvieran en su clínica para hacer estos casos en específico. ¿Está bien? Sabemos también que por la edad de la población tenemos pacientes con más edad, con más problemas sistémicos, pero cuidado, ahí también no es una contraindicación. La única condición es que pacientes con un poco más de edad, en general, tienen una pérdida de hueso más severa, ¿también? Y cómo se cambió mucho la idea de implantología, no solo en los primordios, desde Brånemark, cuando descubrió la integración, los primeros implantes, hoy hay una necesidad estética muy grande, no solo funcional. Entonces, cuando hablamos de maxila atrófica, pensamos la primera cosa solamente en poner implantes, pero ustedes van a ver que hay casos que incluso podemos no solo hacer los implantes, como hacer la carga inmediata, que es una realidad, doctores. Hoy los pacientes llegan a nuestra clínica sabiendo que existe la posibilidad de carga inmediata y ellos quieren. Y siempre que podemos hacer, no es solo un diferencial para nuestro paciente. Hay muchas ventajas en hacer la carga inmediata, principalmente la manutención de toda la estructura ósea y de periodonto alrededor de la crista ósea. Entonces, eso es muy importante. Ustedes van a ver que hay casos que a principio se pensaba que no es posible ni poner implantes y ahora incluso se puede no solo poner implantes y hacer la carga inmediata, necesitando o no hacer también regeneración de hueso. ¿Está bien? Y como dice, la implantología más moderna hoy tiene que ser más previsible. Y una cosa que me encanta muchísimo, es una filosofía para pasar para
para ustedes una implantología menos invasiva, con menos morbidad. ¿Por qué yo digo eso? Porque regeneraciones más agresivas, más grandes, hoy en día no necesitamos más. Un poquito que voy a mostrar para ustedes de casos que hacemos implante con regeneración, principalmente elevación de seno, y mismo así podemos con opciones hacer esta carga inmediata. ¿Está bien? Yo voy a pasar un poquito rápido, pero vamos a hablar máximo posible, doctores. Cuando tenemos un caso como este, miren, una maxila como esta, la primera idea es, ¿qué puedo hacer? No es posible hacer nada en esta región, pero es. ¿Qué evaluamos? ¿Qué pensamos primero? ¿Reconstruir? ¿Hacer una reconstrucción? ¿Un anclaje remoto? ¿Carga inmediata? ¿O tratamiento híbrido? Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos. Miren una situación de esta, una maxila como esta, con perforaciones en los senos maxilares de dos lados, una maxila extremadamente atrófica, un hilo de cuchilla, como decimos, ¿está bien? Otro caso que se pasa muchísimo también, esta maxila muy atrófica, ustedes van a ver que voy a hablar mucho de una técnica que hablamos approach palatino, para poder utilizar implantes convencionales, muchas veces sin necesitar de una regeneración ósea, solo un enclave estratégico. Y cuando miramos esta otra tercera imagen, yo puedo decir a ustedes que comparando con las dos anteriores, tenemos mucho hueso para poder hacer nuestros casos. ¿Está bien? Seguimos aquí, doctores. ¿Cuáles son los factores que influyen en esta decisión clínica? Tenemos los factores anatómicos, en general, evaluar la cantidad de hueso, las limitaciones, ¿tá? Cantidad de hueso residual, calidad de hueso, ¿tá? Una gran ventaja de maxilas atróficas es que este remanescente de hueso es un hueso más basal, más cortical. Entonces, en general, tiene un travamento un poco mejor, un torque un poco más alto. Hay poco, pero hay un poco más de calidad. Y muchas veces en maxila, cuando hay mucho en cantidad, hay poco en calidad. Otra situación que evaluamos, la neumatización del seno maxilar. Muchas veces puede ser una limitación, pero voy a hablar un poquito para ustedes también que la técnica de elevación de seno es una técnica extremadamente utilizada, que tiene excelentes resultados y me encanta demasiado. Utilizo muchísimo, principalmente la técnica un poco más invasiva, pero hacemos con bastante cuidado, no puedo ni considerar. Es una técnica más invasiva comparando con otras atraumáticas, la técnica de la ventana lateral. Pero, mesmo assim, não puedo considerar que sea um caso tão invasivo como reconstruções mais extensas, ¿tá bien? E temos sempre que avaliar alguma relação intermaxilar, a oclusão, o suporte labial e todo, ¿tá bien? Fatores sistêmicos, doutores, como falei a vocês. Uma coisa, pacientes com problemas sistêmicos, pero controlados, consideramos como pacientes normais, com cuidado, claro. Pero sempre avaliamos o paciente com diabetes com subglicemia controlada, paciente com pressão arterial elevada, se estiver tomando a medicação, a pressão controlada, podemos seguir com nosso tratamento normal. O que a única coisa que vai inferir um pouco é a capacidade de cicatrização, pero como dije, controlado, não há tanto problema. E alguns fatores funcionais, como a necessidade de carga imediata, principalmente. Tá? Pacientes que têm alguma parafunção, como bruxismo, temos que cuidar um pouquinho, pero isto temos que falar um pouco com mais tempo, tá bem? Quando falamos propriamente do anclaje estratégico, quais são as técnicas, quais são as regiões que podemos utilizar? O exocigomático para implantes cigomáticos, pterigóideo para implantes pterigóideos. Pero cuidado, implantes muito posteriores, muitas vezes é mais difícil fazer a reabilitação. Eu mesmo procuro não utilizar. Quem é reabilitador, não só o cirurgião, sabe que estou falando. Agora, essa terceira técnica é a que mais me utiliza, que mais me encanta,
que yo hago siempre en maxilas atróficas, approach palatino. Es un enclave estratégico que muchas veces sustituye una regeneración de hueso. Solo con este tipo de anclaje estratégico, con esta técnica, usted puede rehabilitar sus pacientes. ¿Está bien? Tenemos técnicas más nuevas de cortical septum nasal, un poco de cuidado que la región de narina, la región, toda estructura nasal tiene mucha irrigación, mucha sensibilidad. Sobre la inclinación de implantes, doctores, cuidado, una vez más, yo digo a ustedes, yo siempre oriento a mis alumnos a utilizar en general 17, 18 grados de los multi-units, de los mini pilares para prótesis protocolos, prótesis híbridas. ¿Por qué? Menos riesgo de tener o alguna soltura del aditamento o fractura. ¿Está bien? Por eso, un poco de cuidado en los implantes con mucha inclinación. ¿Está bien? Y injerto óseo con implantes convencionales, una abordaje más indirecta. Yo voy a mostrar casos muy bonitos para ustedes de implante con regeneración y carga inmediata. Bien. Ainda para hacer la rehabilitación de las maxilas atróficas, ¿qué más utilizo? Como dije a ustedes, elevación de seno maxilar utilizando biomateriales. Los biomateriales están en una calidad extrema hoy, doctores. Entonces, así, tanto las membranas, que me gusta mucho de utilizar las membranas de pericardio, que tienen una excelente tiempo de reabsorción, son membranas reabsorbibles que tardan hasta más de 60 días, incluyendo utilizar también los biomateriales, que ahí tiene excelentes opciones, principalmente los inorgánicos minerales. ¿Está bien? PRF también es una excelente opción. Voy a pasar rapidito aquí para ustedes el detalle de approach palatino. Cuando miramos una imagen como esta, de un corte sagital tomográfico y hacemos el approach palatino, cuidado, tenemos que hacer realmente una perforación en una posición un poco más palatina, porque si hacemos mucho centralizado en este reborde, vamos a tener esta fenestración de la vestibular, porque la anatomía de la maxila tiene una concavidad en la región interior. Entonces, cuidado. Por eso que hacemos con bastante approach palatino, exacto como está en esta imagen. Exacto como está ahí. Siempre hacer este approach. Approach palatino, doctores. No poner el implante en la posición toda palatina, porque no se puede perjudicar la rehabilitación también. Voy a pasar un poco rápido aquí, rehabilitación. Opciones Olon 4, Olon 6, creo que todos ya escucharon un poquito. O que yo digo a ustedes, si hay hueso, vamos a poner más implantes. ¿Está bien? Olon 4 es una técnica excelente, pero para mí, en mi filosofía, en mi opinión, si usted tiene hueso suficiente para poner 6 implantes, usted va a tener una sustentación física, pilares, uma quantidade mejor que vai sostener mejor esta prótese, esta mordida, la reabilitación de su paciente. Algunos casos para mostrar para usted rapidito. Un ejemplo, esta técnica Olon 4, entre los dos implantes de cada lado, miren, hay hueso. ¿Por qué no ponemos 6? Pensa. Esta otra híbrida, igualito, implantes muy inclinados, había la posibilidad de hacer elevación de seno. Aquí una técnica híbrida con implantes convencionales angulados y cigomático del lado izquierdo y inferior. Diga una cosa, doctor, ¿para qué implantes inferiores con esta inclinación, si hay mucho hueso? Va a perjudicar la rehabilitación. Entonces, mejor hacer así, como este, como un caso mío. 6 implantes superiores, sin regeneración, 5 inferiores, rectos, más pasividad de la prótesis, mejor conducción de la rehabilitación. Entonces, esto es o que yo pienso ser más ideal y ustedes pueden estar seguros que para rehabilitar van a tener mucho más tranquilidad, menos dificultad. Y este último caso radiográfico, mostrar para ustedes, es un paciente que llegó en mi clínica con 4 implantes, una técnica Olon 4, que pasó fractura de los 2 implantes más distales, ¿está bien?
Lado derecho, un problema más grande, más grave. Se fracturó la parte de aditamento adentro del implante. O sea, tuve que sacar implante. No tuve como cambiar este aditamento. El lado izquierdo, sí, fue posible. Pero mi técnica, poner 2 implantes más y hacer una prótese con 6 implantes, all on 6. Este lado derecho, por último, como no tuve torque, había muy poco hueso, maxila atrófica, yo sepulté este implante, esperamos el tiempo de 4 meses para la osteointegración. Por enquanto, el paciente quedó con una prótese provisional. Después de 4 meses, activamos ese implante para hacer una prótese híbrida con barra definitiva, resolvido el problema. ¿Está bien? ¿Todo bien? Estoy hablando un poquito rápido para que ustedes puedan tener máximo posible de contenido. ¿Está bien, doctores? El primer caso. Esta maxila es extremamente atrófica. Cuando miramos un caso de este, ¿qué usted piensa? No hay que hacer. Profesor, ¿cómo voy a poner implante ahí? No hay nada de hueso. Es verdad. Pero o poco que hay es posible. Voy a mostrar para ustedes, doctores. Estas fotos quedan un poquito oscuras, pero miren. Maxila bem atrófica. Cuidado con este volumen en palatino. Ustedes ven que tiene mucha encía. Se parece que es hueso, pero no es. Es una encía queratinizada, más dura. Entonces, cuidado. Pensamos que es hueso y es solo tejido blando. Los paralelizadores para 6 implantes. Ustedes ya perceben, vamos a ver que siempre con 6 implantes. ¿Está bien? Y miren los implantes, todos con approach palatino. Todos. Tá? Principalmente la región más anterior. Una buena ventaja de este caso fue que no tenía neumatización del seno. Entonces fue posible poner 2 implantes más posteriores para evitar cantilevers extensos. Y miren los dos. Una pequeña expansión de hueso, no una fractura, usted puede ver los dos lados, una pequeña expansión. Y estos días, doctores, yo instalé los 6 implantes, tuvieron un torque altísimo. Yo pensé, ¿por qué no hacer carga inmediata? Estoy en un día un poco más pensando en tener emociones en mi vida. No, es una broma. La verdad es que esta paciente yo conocía, ya tenía un protocolo inferior y tuve muchísimo torque. Entonces, instalación de multi-units para poner, para hacer carga inmediata. Los 6 implantes instalados con buenísimo torque. Finaliza la cirugía, la tapa de protección de los multi-units, sutura y después hacemos la impresión para hacer la carga inmediata. ¿Está bien? Este es un caso muy extremo que la decisión fue apenas los enclaves estratégicos. Perfecto. Bien, otro casito más. Miren la radiografía. Una prótesis en una situación muy delicada, pobrecita de la paciente. Miren otra maxila bien atrófica también. Este caso es un caso clásico, doctores, que me gusta más. Antes de más nada, yo voy a decir a usted que me gusta hacer la carga inmediata y hacer una prótesis híbrida provisional. ¿Qué es una prótesis híbrida provisional? Es una prótesis híbrida normal, pero no hago con la barra metálica interna. ¿Por qué? Voy a esperar el tiempo de cicatrización, de osteointegración y después yo hago la prótesis definitiva. ¿Por qué eso? Usted evita una sobrecarga excesiva durante el proceso de integración de sus implantes. ¿Está bien? Miren, 6 implantes y un pequeño detalle, elevación de seno maxilar bilateral. Yo tengo los videos, pero yo no voy a pasar los videos porque no tenemos tiempo. ¿Está bien? Pero quien estuviera interesado después puede comunicarse conmigo que hablamos para poder mostrar el material completo. ¿Está bien, doctores? Y miren la posición de los 6 implantes. Total approach palatino. Las técnicas que más me encanta. Approach palatino con elevación de seno bilateral. Los dos. Y carga inmediata. Usted ha visto que me gusta, ¿eh? Un poco de emoción,
un poco de osadía, digamos. No, yo digo que así. Todo esto son decisiones. Yo no hablé sobre esto en los primeros minutos de la clase. Es sobre decisiones que estamos hablando. Caso de buenísimo torque, conozco paciente, incluso al lado izquierdo, la elevación de seno quedó 7, 8 milímetros arriba, podría no hacer elevación de seno. Tuve un excelente torque, entonces, lado izquierdo, el implante activado, solo el lado derecho que no, el lado derecho quedó sepultado. Miren la diferencia y miren el approach palatino. Muy excelente la posición de este approach. ¿Está bien? La sutura. Y miren cómo quedó después. 6 implantes, incluso el lado izquierdo, la elevación de seno activado, mucho torque, solo del lado derecho, que la elevación de seno, implante sepultado, después de 4 meses, reabertura y instalación de una prótesis definitiva. ¿Está bien? Un casito más. Este también es un caso muy clásico que me gusta. Miren la neumatización del seno maxilar bilateral. Había estos unos restos radiculares ahí, todo para remoción. La condición de la prótesis de esta paciente, miren, es difícil, ¿no?, imaginar que se pueda tener una función, una vida social, digamos, con una situación de esta. Después de la remoción de estos restos radiculares, doutores, esta é uma técnica que me encanta muitíssimo. Como eu hago? Vocês vão ver. Os 4 implantes anteriores, perfeito? 4 implantes, bueníssimo torque em todos. Vamos ativar All on 4, provisional All on 4, tá? Porque em los dos lados de seno, la neumatização de seno, elevação de seno bilateral. También os voy a mostrar el video, solo el resultado final. Miren la radiografía. Los 4 implantes anteriores activados, técnica All on 4 para provisória, y después de los 4 a 6 meses activamos los 2 últimos implantes y hacemos con 6 implantes la prótesis híbrida. Entonces, sí, es una técnica que me gusta mucho hacer, yo hago con mucha frecuencia, All on 4 provisional, All on 6 definitiva, y hace toda la diferencia. Yo tengo más seguridad. Es una decisión de un enclave estratégico, utilizando regeneración, pero haciendo igual la carga inmediata. ¿Está bien? Yo voy a pasar un poquito aquí, por conta del tiempo, ¿está bien? Deixa eu solo, voy a pasar este casito aquí, que es de la primera imagen. Oh, rapidito, no voy a explicar mucho, solo voy a mostrar para usted que fue uno de los casos más desafiadores. No pude hacer regeneración, ¿tá? No pude. Usted ha visto que tiene 2 perforaciones. Yo intenté hacer tan poco hueso, un remanescente tan pequeño, que no es una perforación, es como una explosión. Usted toca con la fresa y ya se tiene toda la perforación de hueso y de la membrana. Entonces, ¿qué fue posible hacer? 5 implantes. Incluso uno que es una técnica que me gusta mucho utilizar en foraminazo palatino. No hay ningún problema de parestesia, de hemorragia, ni nada. ¿Está bien? Miren ahí, 5 implantes. E os 5 implantes instalados. Doutores, antes de vocês perguntarem, esta inferior não foi eu que hizo os implantes, não, tá bem? Esta paciente já chegou para resolução superior. Esta coisa um pouco distinta aí desta prótese que tem, já estou assim, tá bem? Então, vamos focar só nos superiores. Miren, região de los implantes, foramen nasopalatino, praticamente transnasal, tangenciando la fosa nasal lateral, pero más corto, y la región de canino. 5 implantes, esta paciente ya está rehabilitada. Yo voy a decir una verdad para ustedes, cuando yo fui a hacer la reabertura sin carga, obvio, cuando fui a hacer la abertura estaba con un poquito de, vamos pensar así, ¿qué será? ¿Será que quedó bien? ¿Quedó perfecto? Osso integrado y ya hace un tiempo que está con su prótese. Outro caso, vou passar um pouquinho mais rápido, ó, regressar aqui, igualito, tá?
protocolo superior, 6 implantes con elevación de seno bilateral, pero no fue hecho carga inmediata. ¿Está bien? ¿Por qué? Decisiones. Decisiones, el paciente no utilizaba prótese total, no había por qué pensar en hacer la carga inmediata, el paciente estaba tranquila, vamos a hacer los implantes, 6 implantes, approach palatino, elevación de seno bilateral y cerramos. Miren, elevación bilateral, los 6 implantes y inicial y final. Perfecto. Y el último caso para mostrar para ustedes, pasar aquí, la misma técnica, elevación de seno bilateral. Miren, una cosa importante, doctores, me gusta, usted ha visto, esta elevación de seno con un implante simultáneo, ¿está bien? Miren, los 4 implantes anteriores y 2 con elevación de seno bilateral. Miren el biomaterial en las 2 regiones y el resultado final. ¿Tá? Esta paciente, incluso, yo hice un implante más que ya tendría 3 para finalizar el caso. Miren ahí, 6 para protocolo superior y 4 para protocolo inferior. Para finalizar, doutores, ¿qué tenemos que pensar? Vamos a seguir esta línea de pensamiento. Miren, paciente con maxila atrófica. Existe volume suficiente para a posição ideal do implante? Se tiver, sim. Regeneração localizada, implantes convencionais. Em geral, nem regeneração necessitamos fazer, caso há uma boa quantidade de hueso. Agora, se não há volume suficiente, o paciente aceita um tratamento mais largo ou múltiple cirurgia? Sim, podemos fazer uma regeneração. Pero que eu quero mostrar para vocês, esta anclaje estratégica, podemos fazer carga imediata com menos morbidade, menos invasivo. Então, esta carga imediata hacemos em estes casos sem fazer uma regeneração mais extrema. E esta é a odontologia, a implantologia mais atual. E para finalizar, a melhor técnica não é a mais complexa, é a que oferece a melhor relação entre biologia, função e qualidade de vida. Avaliamos cada paciente como sendo único, ¿está bien? Doctores, muchas gracias. Eu vou deixar aqui umas fotitos de vacaciones, que sabemos que isso é muito importante para nossa vida, com minha esposa. E para finalizar, quem queres, aí está mi Instagram, pode fazer um clique e seguir-me em las redes sociais. Gracias uma vez mais, este evento espetacular. E, caso necessitem, doutores, podem contactar-se comigo. Muitas graças.